Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Solano Calderón, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y en este momento me encuentro cursando mi bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica y hoy les voy a hablar sobre la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y síndrome nefrótico. De acuerdo a lo que es el cronograma, tenemos que la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, vamos a ver lo que es la introducción, la epidemiología, causas, factores de riesgo, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo, pronóstico y las complicaciones. Y lo que es el síndrome nefrótico, vamos a ver lo que es la introducción, la epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo, complicaciones y al final vamos a ver una perla médica. Entonces, con respecto a lo que es la introducción de la glomerulonefritis post-estreptocóxica, esta es una enfermedad que se va a producir por distintas cepas nefritogénicas de la familia del Streptococcus A, beta hemolítico, y es una de las causas más comunes de nefritis aguda en niños en todo el mundo. De 470,000 casos a nivel global, el 97% se encontraron en países de tercer mundo. La presentación clínica varía desde asintomática hasta puede presentarse ya con hematuria microscópica o con un síndrome nefrítico ya a gran escala, que ya lo vamos a ver más adelante. El síndrome nefrítico se caracteriza por orina de color rojo o marrón. Algunos padres lo describen como color té o color a Coca-Cola, debido a la existencia de las proteínas, que es el término correcto, sería la proteinuria. La proteinuria, si está dentro del rango nefrítico, ya puede provocar lo que es edema, hipertensión y ya la lesión renal aguda. El pronóstico suele ser excelente, especialmente entre los niños. De acuerdo a lo que es la epidemiología, la glomerulonefritis postestreptocócica es una de las causas más comunes de nefritis aguda en niños en todo el mundo. Además, va a tener una alta prevalencia en países en desarrollo. Los casos anuales estimados en todo el mundo son 472,000 y más del 95% de los casos se encuentran en países con un rango socioeconómico bajo. Se cree que la fácil accesibilidad al tratamiento es la razón detrás de la menor incidencia de complicaciones, especialmente en los países desarrollados. El riesgo aumenta en niños entre 5 y 12 años con una incidencia anual que oscila entre un 9,5 y un 28,5% por cada 100,000 personas. Afecta principalmente lo que es el sexo masculino y la incidencia de la glomerulonefritis postestreptocócica en niños infectados es aproximadamente entre un 5 a un 10% a lo que corresponden con faringitis y un 25% ya propias de lo que son infecciones en piel. Dentro de lo que son factores de riesgo, como su propio nombre lo define, ¿verdad? La glomerulonefritis postestreptocócica es causada por un estreptococcus del grupo A de tipo nefritogénico y debido a la faringitis, los tipos más nefritogénicos que se han descrito son el 12, el 4, el 1, el 3, el 25 y el 49. Y después de una infección de piel como impétigo, generalmente ocurre con los tipos 49, 55, 2, 57 o 60. Estas bacterias también tienen actividad beta hemolítica debido a una enzima llamada streptolicina, que lo que va a causar es hemólisis. Recordemos que hemólisis significa lisis o la destrucción de los glóbulos rojos. Y lo que es la infección por glomerulonefritis postestreptocócica no tratada, el periodo de latencia
En la faringitis es de 1 a 3 semanas y después de una infección de piel como impétigo, la infección va a ser de 2 a 6 semanas. Dentro de las causas, aunque la mayor parte de la glomerulonefritis postestreptocócica son causadas por los estreptococos, existen otros agentes que se han descrito, especialmente lo que son bacterias y ya en menor medida lo que son virus, parásitos, hongos, que también pueden producirlo. Y en estos cuadros que les coloqué, vemos los diferentes agentes infecciosos que también han sido descritos. Dentro de lo que es la fisiopatología, vamos a hablar de la patogénesis de la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Para iniciar, es importante mencionar el complejo inmunológico que se deposita en el glomérulo y el principal germen va a ser el Streptococcus del grupo A. Estas bacterias tienen actividad hemolítica y secretan lo que es la enzima streptolicina. La enzima va a provocar lo que es la lisis de los glóbulos rojos. En este dibujo lo traje para poder ilustrar de mejor manera lo que es la fisiopatología. Entonces, ocurre la infección, libera el antígeno, este se va a unir al anticuerpo, dando la formación de inmunocomplejos. Esto va a activar el complemento y por eso hay disminución de C3 en el plasma. Esto va a aumentar la urea plasmática, el aumento de creatinina, disminución de la excreción fraccionada de sodio, disminuye la renina y la aldosterona plasmática. Además, hay depósitos en los capilares glomerulares que ya esto me va a ocasionar hematuria, proteinuria. Estos depósitos en los capilares del glomérulo disminuye lo que es el filtrado glomerular, disminuyendo lo que es la excreción urinaria de sodio y expandiendo el espacio extracelular. Esto va a ocasionar edema, hipertensión y hematuria, que es la clínica clásica. Acá les traje el dibujo del glomérulo para poder ilustrar cuál es el daño que ocasiona y según ese daño, qué clínica presentarían los pacientes. El daño mensagial, que es lo que vemos, produce hematuria y proteinuria, que es sin complicación. Ya cuando tenemos el daño endocapilar, puede haber hasta insuficiencia renal. Y cuando el daño es en el epitelio, ya hay proteinuria en rango de síndrome nefrótico. Esta filmina la traje para ilustrar lo mismo. Podemos observar que todo es igual a lo que hemos estado hablando anteriormente. El tiempo de latencia, ¿verdad? Importante en lo que son infecciones de piel de 2 a 6 semanas y en faringitis de 1 a 3 semanas. La formación del antígeno anticuerpo, ¿verdad? Va a ocasionar el edema, la hipertensión y hematuria, que es la clínica clásica. Ahora bien, las manifestaciones clínicas, muy importante, es que el 50% de nuestros pacientes van a ser asintomáticos. Y vamos a tener lo que es la tríada clásica, que no se nos puede olvidar, que sería hematuria, edema, hipertensión. En la evaluación clínica, bueno, después de ver las características del germen y su fisiopatología, es importante la historia clínica con los antecedentes de infección, tomando en cuenta el tiempo de ese periodo de latencia. Y en el examen físico lo que vamos a encontrar es la triada, pero sin embargo podemos sospechar de otras enfermedades sistémicas autoinmunes. Dentro de lo que son laboratorios, el análisis de orina con presencia de hematuria y proteinuria, el estudio inmunológico con niveles bajos de C3 en un 70 a un 80 a un 90%, y la antiestreptolicina O, esta se va a encontrar aumentada. En gabinete tenemos la radiografía de tórax y la ecografía renal, pero esto solamente lo vamos a hacer si es estrictamente necesario. Ahora, el manejo
tenemos la restricción de líquidos y de sal, la sobrecarga de volumen, entonces tenemos diuréticos de asa, la furosemida, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, la dosis inicial va a ser 1 miligramo por kilogramo, máximo 40 miligramos, generalmente por 5 días, y en la mayoría de los casos van a mejorar lo que es el edema, y se tiene que tomar la presión arterial por lo menos una vez al día. Para el manejo de la hipertensión, si no responde a la furosemida, podemos optar por el uso de vasodilatadores. ¿Cuándo debemos de considerar hospitalizar al paciente? Cuando no tolera la vía oral, que no se puedan dar medicamentos, que esté severamente hipertenso o que el niño tenga una lesión renal aguda ya importante. Datos que apoyan a una evolución favorable. Al mes, la desaparición de la hematuria macroscópica, la proteinuria y normalizando lo que es el filtrado glomerular y la presión arterial. A los 2 a 3 meses, la normalización del C3 sérico, que el C3, recordemos que es un factor importante para nuestro diagnóstico. Y la hematuria microscópica puede desaparecer hasta 1 año después y esto se puede considerar normal. De acuerdo a lo que es el pronóstico, en los artículos dicen que el pronóstico es bastante bueno y la gravedad no suele ser común. Las complicaciones a corto plazo, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y encefalopatía hipertensiva, y a largo plazo es poco frecuente si se logra manejar correctamente, y tendríamos lo que es el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. A continuación hablaré sobre el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico presenta un aumento anormal de la permeabilidad del glomérulo. En el síndrome nefrítico, que lo vimos anteriormente, esta va a ser mínima y en este caso es más de 40 miligramos por metro cuadrado por superficie corporal por hora. O sea, ya en un síndrome nefrótico va a ser masivo. Hay que entender que esta enfermedad es una continuación de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. De acuerdo a lo que es la epidemiología, la incidencia estimada de síndrome nefrótico idiopático es de 2 a 3 por cada 100.000 niños por año. Es más común en niños más pequeños, particularmente menores de 6 años, y hay un predominio masculino con proporciones reportadas de niños a niñas de 2 a 1. Dentro de sus causas tenemos primaria como la enfermedad por cambios mínimos, la secundaria por lupus eritematoso sistémico y genética, el síndrome de Alport y la enfermedad de Fabry. De acuerdo a su fisiopatología, el daño en la membrana glomerular es mayor que en el síndrome nefrítico, ocasionando ya lo que es proteinuria masiva. Además, presentará lo que es hipoalbuminemia e hiperlipidemia porque aumenta la síntesis hepática de colesterol al disminuir lo que es la albúmina. Y en esta imagen superior tenemos lo que son los podocitos, donde podemos observar la proteinuria masiva ya a valores nefróticos por el daño que ocurre en la membrana basal glomerular. Dentro de sus manifestaciones clínicas, importante, su triada clínica, donde va a haber presencia de proteinuria, más de 40 miligramos por metro cuadrado por superficie corporal por hora, edema generalizado, es lo más característico, palpebral por las mañanas y este va a disminuir en el transcurso del día y principalmente tiende a ser edema en los miembros inferiores. En lo que son niñas también se ha descrito a nivel vulvar y en niños escrotal. Y también va a presentar lo que es la hipoalbuminemia por pérdida urinaria. Y otras manifestaciones como ascitis, hiperlipidemia, más colesterol LDL, oliguria, con disminución del flujo plasmático renal, la disminución de la presión oncótica, la hipertensión por sobrecarga de volumen, hematuria, hipovolemia, dolor abdominal, diarrea. Ahora, el diagnóstico, bueno, el examen general de orina, donde nos va a demostrar la proteinuria masiva, laboratorios como
con hipercolesterolemia, con aumento de colesterol LDL y hipoalbuminemia con rangos entre 2.5 a 3 gramos por decilitro. Recordemos que lo normal es de 4 a 7 gramos por decilitro y esto se da porque va a aumentar la síntesis hepática de colesterol. Dentro de lo que es el manejo inicial, entonces hospitalizar, tenemos que empezar a todos los pacientes sin ropa. También es importante la dieta normoproteica hiposódica, reposo relativo, restricción de sodio y moderar la cantidad de ingesta de líquidos. En esta tabla tenemos las recomendaciones de cuándo podemos realizar una biopsia renal. La biopsia renal no es indispensable para lo que es el diagnóstico, pero va a ofrecer una información valiosa en ciertos casos. Entonces tenemos en la primera manifestación de insuficiencia renal, hematuria macroscópica, hipertensión arterial, edad menor de 1 año o mayor a 10 años, síndrome nefrótico familiar, síndrome nefrótico corticoresistente, y de acuerdo a la evolución, respuesta al tratamiento desfavorable, corticoresistencia tardía, previa indicación de tratamiento inmunosupresor o un tratamiento prolongado. Y en este síndrome nefrótico con recaídas frecuentes o corticodependencia, la indicación de biopsia renal debe ser valorada individualmente. De acuerdo a lo que es el tratamiento farmacológico, principalmente esteroides, 60 miligramos por metro cuadrado por día, esto por 4 semanas. También diuréticos para el edema, como furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Y la albúmina intravenosa se usa más que todo en niños desnutridos, como en Guasorco, donde tendría la presencia de edemas periféricos o perioritarios. Recordemos que Guasorco o desnutrición proteico-calórica edematosa son pacientes que se ven edematosos, con cara abogatada, además de edemas en manos, en pies. El abdomen también puede presentar edema, como en esta imagen que está en la parte inferior. Y la albúmina intravenosa se usa para reducir el edema, también en hipovolemias, taquicardias, hipotensión. De acuerdo a lo que son las complicaciones, se han reportado infecciones. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen un riesgo aumentado de infecciones debido a factores como la hipoglobulinemia, la IgG, ¿verdad? Por pérdida urinaria, la capacidad deteriorada de poder producir anticuerpos y la disminución de niveles de complemento también por pérdidas urinarias, el tromboembolismo. Estos pacientes presentan un estado de hipercoagulidad secundario a lo que es la pérdida urinaria de factores antitrombóticos, activación plaquetaria y además la insuficiencia renal, anasarca, edema generalizado o hipovolemia. Dentro de lo que es el pronóstico y mortalidad, el pronóstico a largo plazo de estos pacientes está condicionado sobre todo por la respuesta a los corticoides, por tanto, va a estar condicionado a lo que es poder hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Los pacientes sensibles a la terapia de primera línea con los esteroides son los que van a responder mejor. En más de un 90% de los casos van a evolucionar su enfermedad con preservación de la función renal. Sin embargo, un alto porcentaje, entre un 50% de los casos, van a cursar con recaídas frecuentes. Y ahora bien, a diferencia de los pacientes corticosensibles, los pacientes con síndrome nefrótico corticoresistentes, que ocurren entre un 10 a un 20%, van a presentar lo que es una glomerulosclerosis focal o segmentaria, la cual está asociada a un 50% de riesgo de enfermedad renal terminal dentro de los 5 años próximos al diagnóstico, por lo que se va a recomendar la biopsia renal en todo paciente que tenga síndrome nefrótico corticoresistente. Y acá tenemos una imagen de comparación con respecto al síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Acá a mano izquierda
Tenemos el síndrome nefrítico, como observamos, hay una inflamación del glomérulo donde tendremos una orina de color de cola, como describen los padres, o también AT, con presencia de hematuria, además de edema afectando lo que es la cara principalmente y la hipertensión arterial. Y a mano derecha tenemos el síndrome nefrótico, donde vamos a tener presencia de proteinúria masiva, ya en valores nefróticos, edema generalizado, principalmente en lo que son los miembros inferiores. También pueden tener edema en el escroto de los niños y vulvar las niñas, ascitis, hipoalbuminemia, además de hiperlipidemia. Y para concluir, les traje esta perla médica, la peritonitis bacteriana espontánea como presentación inicial del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una enfermedad crónica relativamente frecuente en niños, siendo la peritonitis bacteriana una de las complicaciones médicas más severas. Saber detectarlo de acuerdo a los síntomas y signos abdominales es importante. En esta peritonitis bacteriana vamos a tener una sintomatología similar a lo que es síndrome nefrótico, donde vamos a tener un dolor abdominal en el 98% de los casos. Estos van a estar asociados a fiebre, puede presentar signo de Robson positivo, vómito, leucocitosis, como un cuadro más de peritonitis. Y a los días de estar internado el niño puede presentar ya lo que son los edemas periorbitarios, escrotales, vulvar, y los cuales van a ir disminuyendo paulativamente. Se han descrito varios factores de riesgo que puedan contribuir a esta complicación, entre ellas las alteraciones de la inmunidad humoral debido a la pérdida urinaria de anticuerpos IgG y deficiencias de la activación de la vía alterna del complemento. Y bueno, numerosos microorganismos se han aislado en lo que son las muestras de líquido acético en estos pacientes. Sin embargo, el Streptococcus pneumoniae y en menor grado la Escherichia coli son los principalmente agentes causales de esta patología, por lo cual la penicilina sódica continúa siendo el antibiótico de elección para ese tipo de manejo. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.